Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, y aquí vamos. Y una vez más, estamos contentos de tener a todos con nosotros y volveremos enseguida. Nos quedamos en el capítulo 7 de Romanos y estábamos en la parte de los versículos 5 y 6. Pero, nuevo, nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión. Nos encantaría tener la oportunidad de entrar en tu sala de estar o donde sea que estés, y siempre nos gusta hacer que la gente sepa que todos los programas pasados, desde Génesis 1 hasta el presente en Romanos, están disponibles en cinta de video o en los libros pequeños impresos. En otras palabras, hemos tomado 12 programas y hecho una cinta de video de 6 horas, y luego cada cinta de video de 6 horas se ha transcrito en un pequeño libro, así que son paralelos. Así que si estás interesado, lo hacemos al precio más bajo posible. No estamos. Esto para ganar dinero con ellos. Y de nuevo, como he anunciado más de una vez, si puedes copiar las cintas y enviarlas a otros, ¿por qué no? Siéntete libre de hacerlo. No dejes que eso afecte los derechos de autor. ¿Te preocupa? De la misma manera con los libritos, lo único que pedimos es que, por supuesto, alguien no intente hacerlo con fines de lucro. Está bien, creo que eso es suficiente de los anuncios por ahora. Volveremos justo al lugar donde nos quedamos en el capítulo 7 y comenzaremos directamente en el versículo 5 y 6. Ahora hicimos algunos comentarios sobre el versículo 6 en el programa anterior, pero lo veremos brevemente de nuevo. Romanos 7, versículo 5, Pablo sigue tratando con esta ruptura de la relación con el viejo Adán, que tiene que ser crucificado, no por nada que hagamos. No podemos crucificarnos a nosotros mismos. Supongo que esa es una de las razones por las que el Señor eligió la crucifixión en lugar de cualquier otra forma de muerte, porque esa es una forma de muerte. Ya ves que el hombre no puede lograr por sí mismo. No puedes crucificarte a ti mismo. No puedes clavar los clavos en tus manos y poner el poste en el aire, porque eso tenía que hacerlo alguien de afuera. Así que creo que tal vez esa sea una de las razones por qué la crucifixión era la muerte elegida para llevar a cabo todo este tema. Que al ser crucificados con Cristo no es nada que podamos hacer. No, o podemos crucificarnos a nosotros mismos. Es totalmente, completamente, por completo una obra de Dios en nuestro favor. Está bien, ahora en el versículo 5 está revisando todo esto de nuevo, como ya lo ha hecho tantas veces, porque cuando estábamos en la carne, cuando estábamos bajo el control del viejo Adán, los movimientos o los resultados de los pecados, en plural, ¿ves la diferencia? El pecado es el viejo Adán, él es la fuente de nuestros pecados, en plural, de acción. El viejo Adán es simplemente el punto de fabricación, pero lo que hacemos son pecados, entonces se vuelve plural. Está bien, así que cuando estábamos en la carne o bajo el viejo Adán, los movimientos de los pecados que eran por la ley, ahora de nuevo se remite a las cosas que la ley decía que hacer y no hacer, y que el hombre a su vez no hace y hace. Y como vamos a ver más adelante en el capítulo 7, está bien, estos movimientos de los pecados que eran por la ley actuaron en nuestros miembros, que en este cuerpo de carne, para dar fruto. El resultado final de esa producción, y fue muerte. Eso es todo lo que puede funcionar. Como vimos en el versículo 23 del capítulo 6, los salarios que paga el viejo Adán, que está bajo el control de Satanás, son la muerte eterna, mientras que con Dios sus salarios son vida eterna, y bendiciones, y felicidad, y todas estas cosas buenas. Está bien, ahora, versículo 6. ¿Cuál es la primera palabra? Pero, y siempre le llamo el lado opuesto. Mira, mientras que el viejo Adán no hacía más que generar pecados, en plural, que se convirtieron en fruto de muerte, el lado opuesto ahora es que estamos liberados de la ley
y comentamos sobre esto en el programa anterior, estando muertos en lo que estábamos retenidos, es decir, bajo el viejo Adán y bajo la maldición ahora, deberíamos servir en novedad de espíritu, bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de la palabra de Dios, bajo el control del Dios creador mismo, y en la antigüedad de la letra o de la ley. ¿Ves qué claro se muestra esto? Ahora, entonces pasamos al versículo 7. ¿Qué hacemos? Es la ley. Y de nuevo, no hará mucha violencia. No es tan fácil aquí, pero ¿es la ley como el viejo Adán? ¿Es la ley algo que solo genera pecado? Bueno, ¿cuál es su respuesta? No, de ninguna manera. Él dijo, ¿no sabía sobre el viejo Adán? Mira, estoy usando constantemente el viejo Adán en lugar de la palabra pecado. No sabía sobre el viejo Adán, excepto como la ley. Ahora, recuerda lo que dijimos en el último programa. La ley pesa sobre la naturaleza adámica vieja, tratando constantemente de convencerlo de que la está rompiendo y que está en contra de ella. Está bien, ahora esto es a lo que Pablo va a hacer referencia. No sabía sobre el viejo Adán, excepto por la ley. Fue la ley la que le mostró a Pablo de qué se trataba el viejo Adán, porque no había conocido la lujuria ni el deseo de tener, excepto que la ley dijera, no codiciarás. Ahora, este es un mandamiento interesante. ¿Por qué Pablo elige este mandamiento? No codiciarás, como su ejemplo, en lugar de no matarás o no robarás. Bueno, aquellos de ustedes que han estado en mis clases de la tarde ya saben, este es el único mandamiento. Los 10 que siempre tiene que ser cumplido primero. Sí, eso te hace fruncir el ceño. No te culpo. No, puedes matar, a menos que codicies. No puedes robar, a menos que codicies. No puedes cometer adulterio, a menos que codicies. No puedes destruir el carácter de alguien con chismes falsos, menos que codicies. ¿Ves eso? A lo largo de los 10 mandamientos, lo que desencadena romper la ley es codiciar. Ahora, muchas personas han regresado, tal vez 1 o 2 semanas después, les he enseñado esto, y ellos dicen ahora, espera un momento, cuando dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Dónde encaja la codicia en eso? Perfectamente. Porque en general, ¿por qué la gente dice y jura? ¿Por qué la gente usa lenguaje grosero? Codician o algo. ¿Qué es? Atención. Mira, ellos piensan que están llamando la atención sobre sí mismos con su lenguaje grosero y así de nuevo la codicia lo desencadena. No importa cómo lo mires, no puedes romper uno de los 10 mandamientos a menos que, por supuesto, primero codicies. Y por eso Pablo va a usar este mandamiento como el ejemplo principal o de la ley, ¿de acuerdo? Porque no había conocido, ahí en el versículo 7, porque no había conocido la lujuria o el deseo, excepto que la ley. Había dicho, no codiciarás, versículo 8, pero el pecado, pero el viejo Adán de nuevo ve, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo tipo de contubaciones. Y si entiendo la palabra correctamente, es un pensamiento inmoral. El pensamiento maligno son contubaciones. Porque sin la ley, el viejo Adán estaba muerto. Ahora, ¿qué quiere decir con que Adán está muerto? No está funcionando. No está funcionando en el ámbito espiritual porque no está prestando atención a la ley. Ahora, no pierdas de vista qué tipo de hombre era Pablo. ¿Qué era él? Religioso. Un fanático religioso, de hecho, y como lo expone tan claramente. En una de sus cartas, creo que es en Filipenses, él era un israelita, era un fariseo de los fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él era el epítome de judío, judaico, practicaba la religión judía. Al máximo, era un fariseo, ¿ves? Pero como fariseo, un hombre religioso y autojustificado que era, estaba prestando atención a la ley. No, estaba por encima de eso, ¿ves? No,
tenía remordimientos. Que él era un transgresor de la ley porque era tan religioso, era tan farisaico, que prácticamente estaba por encima de la ley. Y así, la ley no lo estaba condenando mientras él seguía su camino religioso. Y la gente no es diferente hoy en día. Está bien, ahora sigue leyendo. Porque una vez estuve vivo sin la ley. En otras palabras, él estaba actuando como un fariseo, como un ferviente religioso, y la ley ni siquiera lo tocaba, simplemente se deslizaba de él como el agua de un pato. Pero cuando llegó el mandamiento, el viejo Adán despertó. Eso es lo que significa revivir, ¿no? El viejo Adán despertó. Y tan pronto como la ley cayó sobre la parte adámica de Saulo y despertó. ¿Qué pasó con el viejo Adán de Powell? Él murió. ¿Ves eso? Vuelve conmigo a los Hechos. No estaba planeando hacer Hechos Cap 9b1. Voy a tener que darte un par de versículos más de los Hechos para que tengas una imagen perfecta de lo que realmente era. Saulo, como un judío religioso, fanático. Primero en el capítulo 9 y luego vamos a ver un par de versículos en el capítulo 26, solo para tener una idea de quién era este hombre. ¿A qué se refiere ahora en el capítulo 7? Versículo 1 del capítulo 9, y Saulo, el judío, el fariseo, el fanático religioso, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. En otras palabras, estos creyentes judíos que ahora habían abrazado a Cristo como su Mesías, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para Damasco, para las sinagogas, que si encontraba alguno. Ahora recuerda, él está entrando en la sinagoga, así que 99 de cada 1000. ¿Qué tipo de personas estaría tratando? ¿Judíos? Así que va a Damasco y entra en la sinagoga para ver si hay judíos que están practicando esta creencia en Jesús de Nazaret. Que si encontraba alguno de este camino, ya fueran hombres o mujeres, ¿ves? A él no le importaba, no tenía ningún remordimiento. Arrastrar a las mujeres a la prisión, igual que lo hacía con los hombres. Que si encontraba alguno de estos, ya fueran hombres o mujeres, pudiera llevarlos atados. Jerusalén. Y mientras viajaba, se acercó a Damasco, y de repente brilló alrededor de él una luz del cielo, y cayó a la tierra, y oyó una voz que le decía, y por supuesto, este es el Señor del cielo, hablando ahora, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Ahora, aquellos de ustedes que han estudiado el Antiguo Testamento, y creo que esto se extiende hasta la parte temprana del Nuevo, ¿quién era el Señor? Jehová, Jehová, y no siento que haya ninguna violencia a las Escrituras en eso. Si Saulo no hubiera tenido tanto asombro por el nombre, en todas las circunstancias prácticas habría dicho, ¿quién eres, Jehová? Porque sabía que esta voz venía de la presencia de Dios, no había duda al respecto. Y así me gusta decir que esto es al menos en su mente, sino en palabras reales. Él sabía que estaba hablando con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jehová, y así dice, ¿quién eres, Señor? ¿O quién eres, Jehová? Y cuando Jehová respondió, soy Jesús, hombre. ¿Quién habría pensado algo así en los zapatos de Saulo? Jehová. Está afirmando ser Jesús de Nazaret, a quien él odiaba y detestaba, a quien pensaba que era un impostor, que era un blasfemo, y él es Jehová. Bueno, mira lo que le hizo al hombre. Lo moldeó como cera. Y no es de extrañar que cayera al suelo, ciego físicamente, para poder ver espiritualmente quién era realmente Jesús. Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob,
Y recuerdan, he demostrado esto cuando estábamos hace 4 o 5 años en Génesis, o en Éxodo, más bien cuando la zarza ardiente y la voz de la zarza ardiente le dijo a Moisés, ve y dile a Israel que yo soy, el que soy te ha enviado. Y luego recuerdan, los llevé al Evangelio de Juan, capítulo 8, y como los fariseos, de nuevo en los días de Jesús, lo confrontaron y dijeron, bueno, ni siquiera tienes 50 años y afirmas haber visto a Abraham. ¿Quién? Eres tú de todos modos. ¿Y qué respondió Jesús? Antes de Abraham, yo soy. ¿Qué les estaba diciendo? Soy el mismo que habló desde la zarza ardiente. Soy Jehová del Antiguo Testamento. Por supuesto que lo era. ¿Está bien? ¿Y ahora? Entonces Saúl tuvo que reconocer que él, a quien estaba odiando, a quien estaba tratando de eliminar, este Jesús de Nazaret era el Dios que él pensaba que estaba adorando y tenía que unir las dos cosas. Está bien, ahora entonces volvamos al capítulo 26. Y ahora, por supuesto, como apóstol ha pasado por todas sus pruebas, sus sufrimientos y su agitación, y se está acercando al final de su libertad, al menos antes de ser encarcelado en Roma. Mira lo que dice en el capítulo 26 de los Hechos. Versículo 9, Hechos 26, versículo 9, de verdad. Pensé que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ves lo que te acabo de decir? Oh, él pensaba que Jesús de Nazaret era un impostor, un blasfemo. Él era un falso. Lo mejor que podía hacer como siervo del verdadero Dios de Abraham era eliminar a cualquiera que tuviera algo que ver con este Jesús. Y ese era el propósito de su vida. Está bien, sigue leyendo. Versículo 10, lo cual también hice. Mira, en Jerusalén y muchos de los santos, los judíos creyentes en Jerusalén, muchos de los santos lo hicieron. Me encerré en prisión, habiendo recibido autoridad de los sumos sacerdotes y cuando los llevaron, ¿a qué? Bajo muerte. ¿Y cuál era su crimen? Creer que Jesús era el Cristo. Y el viejo Saulo de Tarso era el principal defensor de esto. Mátalos. Cuanto más rápido los saquemos de la escena, más rápido podremos eliminar cualquier referencia a Jesús de Nazaret. Y eso es lo que está admitiendo aquí, ¿ves? Desde su punto de vista ahora como apóstol, habiendo recibido autoridad del sumo sacerdote, versículo 10 de nuevo, y cuando los llevaron a muerte, di mi voz. Y si tienes un margen, una mejor palabra es votar. Voté en contra de ellos, voté para que los condenaran a muerte, y los castigué a menudo. Y en cada sinagoga, Saulo dice, los obligué a blasfemar. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba obligando a estos creyentes judíos, obligándolos, y me imagino que bajo la amenaza de tortura o lo que sea, a renunciar a su fe en Jesús. Es increíble, pero esto es lo que él era en nombre de su religión. ¿Recuerdas? Dije hace meses y meses que no hay nada más torturador, no hay nada más inhumano que los fanáticos religiosos. A ellos les importa un comino lo que les pase a sus víctimas, siempre y cuando su religión salga ganando. Bueno, Saulo no era diferente, y así dijo, los castigué a menudo, los obligué a blasfemar. Ahora leyendo en el versículo 11, y estando extremadamente enojado contra ellos, los perseguí, incluso hasta ciudades extrañas, por lo cual en el versículo 12, mientras iba a Damasco, ¿ves? Y vimos en el capítulo 9 que eso era, su propósito al ir a Damasco era arrastrar a esos creyentes judíos y literalmente arrastrarlos atados de vuelta a Jerusalén, donde podrían ser juzgados por el Sanedrín, los fariseos y los principales gobernantes, y donde Saulo en ese momento podía sentarse allí y decir, mátalos, deshazte de ellos. Ahora de ahí es de donde venía, ¿ves? Está bien, ahora entonces regresa, si puedes, a Romanos capítulo 7 y ten todo esto en mente. Es
Religioso, él es un fanático tal que la ley ni siquiera lo tocaba. Simplemente se le resbalaba como el agua de un pato. Y aunque era culpable de, creo que podemos llamarlo asesinato, cuando en realidad exigió la muerte, estos creyentes judíos, en su propia mente, los estaba matando de manera asesina. Está bien, sigue leyendo ahora en el capítulo 7 de Romanos. Y así el mandamiento, que son los 10 mandamientos mosaicos que fueron ordenados para la vida, son santos, son perfectos, ¿ves? Encontré que era para qué. Muerte. Porque en el versículo 9, tan pronto como el viejo Adán, Saulo despertó y se dio cuenta de que la ley lo estaba condenando. ¿Qué pasó? Él dice, desperté, reviví y se dio cuenta de que la ley estaba condenando. No se trataba de pulir las cosas o de cubrirlas, lo estaba condenando. Y así él descubrió que la ley ahora afirmaba que solo tenía una perspectiva como transgresor de la ley, la muerte eterna. Está bien, ahora, versículo 11. Porque el viejo Adán, aprovechándose del mandamiento, en otras palabras, de los 10 otra vez, me engañó y con eso me mató. Me estaba matando. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora regresa otra vez. Comparemos las Escrituras con las Escrituras. Regresa a este capítulo 7, verso 5. De eso es exactamente de lo que está hablando. Regresamos al verso 5. Porque cuando nosotros, y él podría hablar de sí mismo, podría decir, porque cuando yo estaba de vuelta en la carne, los movimientos de los pecados, condenando a muerte, blasfemando a Cristo, los movimientos de los pecados que eran por la ley, trabajaban en nuestros miembros para producir fruto. ¿Hacia qué muerte? Y Saulo no era diferente. Saulo, el fanático religioso, cada día de su vida estaba acumulando culpa sobre culpa sobre culpa, dirigiéndose hacia el día en que él también dejaría esta vida y se presentaría ante el gran trono blanco y escucharía esas palabras: apártate de mí, fanático religioso, nunca te conocí. Ahí es a donde se dirigía, ¿ves? Está bien, ahora volvamos al capítulo 7, ahora al verso 11. Y así el viejo Adán lo había mantenido ciego a la realidad del verdadero propósito de la ley, que era condenarlo. Recuerda lo que decía en Romanos 3, porque la ley no hace nada más que darnos el conocimiento del pecado. Está bien, ahí es donde finalmente llegó, incluso con Saulo. Está bien. Ahora, verso 12. Voy a tratar de cuidar mi tiempo. Por lo tanto, la ley, los 10 mandamientos, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, eso que es bueno se convirtió en muerte para mí. En otras palabras, los mandamientos son algo diferente a lo bueno. Bueno, él lo responde, Dios no lo quiera, no pienses en algo así. Pero esto es lo que realmente significaban los 10. Pero el viejo Adán de nuevo pecado, pero el viejo Adán, para que aparezca como el viejo Adán. Ahora, ¿qué está diciendo? Él solo está haciendo un doble énfasis, pero el viejo Adán, para que se le pueda ver por lo que realmente es, doblado en rebelión, inclinado a hacer nada más que lo que es malo, inclinado a ignorar la ley, pero el viejo Adán sigue leyendo, trabajando. La muerte en mí. Por eso lo que es, no. Ahora eso suena como un discurso confuso, pero ¿ves lo que está diciendo una y otra vez? Que la ley en sí misma era buena, era perfecta. ¿Pero qué le estaba haciendo al hombre? Lo estaba matando, lo estaba condenando. ¿Está bien? Ese pecado, sigue leyendo en el versículo 13. Ese pecado, viejo Adán,
por el mandamiento podría volverse extremadamente pecaminoso. Ahora, tengo que llevarte de vuelta al capítulo 3. Solo tengo que, porque aquí es donde obtenemos la explicación de lo que está hablando. Versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Ahora, sé que la mayoría de la gente, incluso si han oído sobre esos 30 minutos en la televisión, para ahora ya han olvidado lo que teníamos en el capítulo 3, Romanos 3, versículo 20. Y mantén esto conectado con el solitario. Por lo tanto, Romanos 3, versículo 20, por lo tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada ante su vista. Y aquí está ahora, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos muestra de qué está hecho. Realmente el viejo Adán está bien. Ahora, entonces, volvamos al capítulo 7. Entonces, ¿qué hace la ley? Por Saulo de Tarso. Eso agrava su pecaminosidad. Como al revelar que todo lo que hacía era pecaminoso, todo lo que estaba haciendo era contrario a la voluntad de un Dios santo. Está bien, ahora nos quedan un par de minutos. Versículo 14, porque sabemos, cualquier buen judío religioso sabía esto, sabemos que la ley es espiritual. Hombre, fue escrito por el dedo de Dios, fue presentado sobrenaturalmente a la nación de Israel, era sagrado, fue dado por Dios y así era espiritual. Que Saulo dice, soy carnal, es decir, en su condición antes de ser salvado, soy carnal. Estoy vendido bajo el viejo Adán. Él está bajo la maldición. Él está bajo el resultado de una caída allá en el jardín. Y eso, por supuesto, es lo que hemos estado enfatizando ahora durante 6 capítulos. Y supongo que durante 10, 12 semanas, que cuando Adán pecó, sumergió a toda la raza humana bajo la maldición. Él sumergió a toda la raza humana separada de su Creador. Y Solitarsis no era diferente, por muy religioso que fuera. Y así él era carnal, a pesar de que era religioso. Sin embargo, el poder motivador dentro de él no eran las cosas que agradaban a Dios, pero todo lo contrario, porque él estaba aplastando a aquellos que habían reconocido que Jesús era de hecho el Cristo. Ahora de nuevo, tenemos que entender la mentalidad no solo de Saulo de Tarso, sino de todos los judíos religiosos de la época de Jesús. ¿Por qué estaban tan constantemente? Su contra, no podían creer que Él era o el Cristo. Él no podía ser el prometido desde hace tanto tiempo. Desde el Sagrado Génesis capítulo 12. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74550. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.